Buenas tardes. Buenas tardes, docentes, investigadores y participantes de este foro de diálogo. Les damos la más cordial bienvenida a esta octava sesión del segundo ciclo del Seminario de Repensar la Cultura Financiera. A todos aquellos que nos siguen por Internet, a la ESCA Santo Tomás y a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas que nos siguen a través de videoconferencia. Recordemos que el Instituto Politécnico Nacional abre este espacio de diálogo para docentes, investigadores y participantes con el objetivo de vincular la cultura financiera y la práctica docente. Esta tarde tenemos el gusto de compartir este diálogo con el maestro Antonio Pica Ruiz, docente de la Universidad Iberoamericana, y el maestro e investigador José Antonio Cerro Castiglione, docente también de la Universidad Iberoamericana. A nombre de todo el equipo de Repensar la Cultura Financiera, les damos la más cordial bienvenida. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la introducción, profesora Marta Patricia. Muchas gracias por la invitación al Instituto Politécnico Nacional a discutir un tema que es de profunda importancia para todos los mexicanos, que va muy de la mano con la educación financiera, y este tema es la economía política. Muchísimas gracias. El maestro José Antonio nos va a platicar del tema hoy, de economía política en México y el desarrollo de la cultura financiera. En relación con su libro Diálogo para la construcción de un proyecto de país y de la colección propuesta para el futuro de un México independiente y socialmente justo. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Creo que hay dos cosas que se deben señalar. Una, la importancia del tema, y lo segundo, la oportunidad del tema. Estamos saliendo todavía inmersos en la mayor crisis internacional de los últimos 80 años, la cual ha demostrado que muchas de las cosas que estábamos haciendo no han estado funcionando como deberían, y estamos también inmersos en un proceso electoral que culminará el día 1 de julio. Creo que la oportunidad es única para volver a discutir todos estos temas. Muchísimas gracias. Ahora los invitamos a conocer la semblanza del maestro José Antonio Cerro Castiglione. Para un proyecto de país. Así lo plantea el doctor José Antonio Cerro Castiglione en su texto Diálogo para la construcción de un proyecto de país, presentado en 2010 en el Centro Lindavista de la Ciudad de México. En el mismo documento, tanto a nivel nacional como internacional, ha adolecido de una falta de capacidad para poder adelantarse a los hechos y mucho menos influir decisivamente en el curso de los diferentes procesos. Además, ha escrito otros libros como Análisis del desarrollo desigual entre la capital y el interior y la actividad azucarera a nivel internacional, política económica y evolución. Y tiene publicados trabajos que cubren temas relacionados con tecnología, medio ambiente, pago de la materia prima, mercados internacionales, comercialización y política económica aplicada a productos básicos, entre otros. Especialista en temas de economía internacional, el doctor Cerro Castiglione es profesor investigador de economía internacional en el Departamento de Administración de la Universidad Iberoamericana, con una amplia experiencia docente en universidades mexicanas y de otros países, como la Universidad de Tucumán en Argentina, la Universidad de Panamá, la Universidad de Minnesota y la Universidad Nacional Autónoma de México. Para el doctor Cerro Castiglione, académico, ocupado en el análisis del comportamiento de la actual crisis que aqueja al mundo, es claro que en la construcción de un proyecto de país, la garantía de poder alcanzar las metas deseadas
descansa en la tarea prioritaria de una profunda transformación de la educación para todos que aumente sensiblemente en cantidad, calidad y direccionalidad. El doctor José Antonio Cerro Castiglione, además, ha participado en congresos y seminarios en Estados Unidos, países latinoamericanos, del Caribe y Europa. Recordemos a los participantes del seminario que para acreditar el mismo es necesario entregar un ensayo al final del mismo de 3 cuartillas, en donde indiquen los cambios significativos que se han dado en el ejercicio de su práctica docente, con respecto a las unidades de aprendizaje a partir del material revisado en cada una de las sesiones y de su participación en los foros, que tiene la finalidad de crear redes colaborativas de los profesores. Bien, pues la dinámica de esta videoconferencia es la siguiente. Durante la primera media hora platicaremos con el maestro José Antonio Cerro sobre el tema Economía política en México y el desarrollo de la cultura financiera. Durante este lapso ustedes podrán mandar sus preguntas, ya sea vía correo electrónico a la dirección de srcf@ipn.mx o bien por el foro que está en la página de la RIEME, que es www.rieme.mx, o vía telefónica a la extensión 51543 del Instituto Politécnico Nacional. Pues bien, vamos a dar inicio a esta sesión y le cedo la palabra al maestro Antonio Pica. Gracias, profesor. Diálogo para la construcción de un proyecto de país es tu propuesta sobre la necesidad de un proyecto para México en materia económica. En principio nos gustaría que nos explicaras, José Antonio, ¿qué es la política económica del gobierno? Muy bien, creo que hay una manera relativamente fácil de tratar de resumir lo que deberíamos estar haciendo, una manera muy difícil de ponerlo en práctica, evidentemente. Creo que tendríamos que movernos con una trilogía que considere 3 cuestiones: una cuestión económica, una cuestión política y una cuestión social. Por el lado de lo económico, lo que estemos haciendo en términos de un proyecto y lo que estemos haciendo en términos de política económica debería tender a alcanzar el máximo crecimiento posible desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social, deberíamos tener que garantizar un esquema de protección social que permita a todos y cada uno de los habitantes del país tener acceso a los principales elementos que hacen la protección social: el empleo, la educación, la salud, la seguridad social, la educación y finalmente todo tipo de proyecto que estemos planteando tiene que estar basado en tener una sociedad participativa. El plano político es garantizar que la sociedad civil pueda expresarse de la mejor manera posible y garantizar el cumplimiento, primero, el diseño de lo que sería un proyecto de país, y en segundo lugar, los elementos que tendríamos que utilizar para alcanzarlo y garantizarlo. Un elemento que es central es recordar que la política económica no es nada más que la expresión en lo económico de la política en grande, de la política en general, y que esta política económica lo que hemos tenido es elementos que en general no consideran el largo plazo, lo cual nos hace movernos un poco en vaivenes, lo cual ha impedido, digamos, un desarrollo mucho más fuerte en todo sentido, económico, político y social del país. Si uno analizara, digamos, la situación de México y tomo como elemento el año 1993, en octubre de 1993 el Congreso de los Estados Unidos aprueba el Tratado de Libre Comercio con Panamá y México, que es un elemento que produce un momento de quiebre en el desarrollo de nuestro país, y a partir de ahí lo que tenemos es 2 periodos muy fuertes. El comienzo es superada la propia crisis de 1995,
un periodo que podríamos tomar del año 1993 hasta el año 2007, donde el crecimiento de México ha dejado mucho que desear. Ha crecido, digamos, su economía a una tasa cercana al 3% anual. Si consideramos el crecimiento de la población, la tasa de crecimiento por persona ha estado ligeramente superior al 1%. Pensar en una tasa de crecimiento de 1% en un país con el ingreso que tiene México hoy nos llevaría cerca de 50 años a alcanzar los ingresos que tienen países como Corea o España, lo cual estamos hablando de países medios, no hablar de aquellos que realmente están en una situación mucho más holgada, como podrían ser los países escandinavos, entre otros. Creo que eso es inaceptable, creo que debemos modificar considerablemente lo que estamos haciendo. Hemos tenido un crecimiento que se ha basado fundamentalmente en el sector exportador, el cual ha estado creciendo en aproximadamente el 10% por año, mientras que hemos tenido una imposibilidad de crecer en cuanto hace a la demanda interna. Todo esto se relaciona necesariamente con otras cuestiones, y es que aparecen dos elementos fundamentales. Si bien se han dado algunas condiciones interesantes en la política económica de México, nuestro esquema de crecimiento no ha sido capaz de garantizar la creación de empleo, tanto en cantidad como en calidad, para todos y cada uno de nuestros habitantes. El otro problema, y que está subyacente detrás de este problema prioritario de empleo, es una situación que ya se había mencionado al principio, referente al nivel de educación y los cambios que tienen que tener lugar en ese sentido. Si consideramos el periodo siguiente, del 2007 hasta la situación actual, la situación es mucho peor. La crisis internacional ha mostrado que México, con su esquema de funcionamiento, era uno de los países más vulnerables a la misma, lo cual tuvo su peor momento en el año 2009, con una de las caídas más grandes en la producción en México registradas en la historia moderna. Esto nos llevó a una serie de conclusiones que creo que son las que tenemos que tener en cuenta hoy. El esquema de política económica que hemos tenido no ha permitido un crecimiento como el que el país necesitaba, no ha sido formulado en función de lo que debería ser un proyecto de país, y tal vez lo que es peor, ha demostrado que los elementos que teníamos no han sido capaces de predecir la crisis, no han sido capaces de presentar soluciones a la misma, y en este momento nos hace pensar de que ese elemento, dentro de todo lo negativo que tiene una crisis, que es la oportunidad de hacer las cosas de una manera distinta, tampoco se está mostrando necesariamente en la política económica que tenemos actualmente, y debemos decirlo, tampoco aparece de manera muy explícita en las propuestas que los diversos partidos políticos están mostrando para la elección venidera. Todo esto nos lleva, digamos, a la conclusión de que debemos plantearnos un análisis de qué es lo que hemos hecho, qué es lo que no funcionó y por qué, cómo estamos, digamos, en este momento en una situación en el mundo, y finalmente qué es lo que deberíamos hacer para tratar de buscar un mundo post-crisis que sea significativamente diferente a lo que hemos tenido hasta ahora. La crisis nos ha mostrado varias cosas. Una de las cosas que nos ha mostrado es que no hay un modelo único de desarrollo como se nos trató de vender en una serie de distintas propuestas, una de las cuales, tal vez la más conocida y utilizada, lo que se conoce como el Consenso de Washington, y nos ha mostrado también de que hay más de una manera de insertarnos en este proceso de internacionalización que hemos definido como globalización. Yo creo que estas dos cuestiones las tenemos que tener presente para tratar de pensar cómo querríamos que sea la economía a partir, digamos, de que se concluya la recuperación de esta crisis y que plantee las condiciones para un mundo que viene y donde un elemento central es la búsqueda
de una nueva arquitectura financiera. José Antonio, y de acuerdo a esto que nos acabas de explicar, ¿por qué es importante para las personas y para las empresas comprender en cuestión de política económica del gobierno, por qué es importante y en qué manera impacta la toma de decisiones financieras? La política económica lo que hace es mostrar aquella facultad que tiene el gobierno de influir mediante medidas concretas, que es lo que definimos como las herramientas de la política económica, en la actividad de todos los días, lo cual nos toca a todos y a cada uno de las personas, las empresas y las instituciones del país. Creo que una de las cosas que tenemos que rescatar, hemos vivido una época donde se trató y se puso a lo económico por encima de lo político, lo cual considero que es un error. La política es lo que debe definir lo que tenemos que estar haciendo y la economía es una de las herramientas que tendremos que usar para eso. Y dentro de la economía aparecerá como un elemento que no está directamente funcionando en lo económico, pero que está ayudando al proceso económico, lo que podríamos definir como lo financiero. Creo que tanto en lo económico como en lo financiero tenemos una labor necesaria de rescate, y es tratar de llevar esto a la gente. Creo que por mucho tiempo los economistas hemos estado tratando de mostrar a la economía como algo que estaba por encima de la gente y alejarla de las decisiones diarias. Creo que tenemos que rescatar lo económico para la gente. La economía no necesita ser una ciencia extraña, sino que es algo que podemos llevarlo a todos los días y entenderlo desde el punto de vista de la gente. Y lo mismo pasa con lo financiero, que ha tendido a complicarse cada vez más y también podemos rescatar lo financiero. Algo que lo olvidamos con mucha frecuencia es que la economía del mundo, como la economía de un país, como la economía de un gobierno, no son necesariamente diferentes en su manera de funcionar a la economía de nuestra casa, a la economía de la casa de cada uno de nosotros, como asimismo las cuestiones financieras que tienen que ver con esto. Si nosotros manejamos mal la economía, si entramos en un proceso de crisis, y no nos engañemos, la crisis internacional nos ha mostrado algo que es muy claro. Más allá de los detalles en su funcionamiento, toda crisis, y eso es cierto en la economía mundial, como es cierto en la casa de cada uno de nosotros, en algún lugar se ha gastado más de lo que ingresa. Y eso tarde o temprano tiene que mostrar una serie de elementos muy fundamentales. Se ha hecho un uso inadecuado de las cuestiones financieras. La cuestión financiera, al tener que apoyar el funcionamiento de la economía, tiene que guardar un cierto equilibrio como esto. En muchos sentidos, lo financiero ha parecido independizarse de lo demás, moverse de una manera, como quien dice, autónoma, perder la proporción que tiene que tener lo financiero con lo económico, y al alcanzar un volumen tan grande, divorciado de lo que era la realidad, nos ha llevado a ser la causa principal que se muestra en la propagación de la crisis a nivel mundial. Por eso es que hablamos de que si vamos a hablar de un nuevo modelo, tenemos que ver en qué no funcionó la política económica, cuáles deben ser los cambios que trataríamos de poner en la política económica y fundamentalmente tratar de buscar una nueva arquitectura financiera que sea transparente, que sea controlada y que esté acorde al funcionamiento de la economía mundial. Gracias. José Antonio, la política económica incluye los rubros de política fiscal, política monetaria y política cambiaria. ¿De qué manera estos elementos de política económica cobran importancia en el contexto de las universidades y las instituciones de educación superior como uno de los temas fundamentales en la educación financiera? ¿Por qué es importante estudiar estos temas y discutirlos en el aula? En primer lugar, deberíamos volver a la definición de qué son estas políticas y tal vez mencionar
cuál ha sido la corriente que México ha adoptado para el funcionamiento de estas políticas. La política fiscal no es otra cosa que la herramienta que tiene el gobierno para manejar sus ingresos y sus gastos. Uno de los grandes problemas que ha tenido la política fiscal en general es que en lugar de ser un elemento destinado a crear condiciones de política económica, a ser una herramienta que pueda actuar sobre variables como el crecimiento económico, los precios, el bienestar de la gente, lo que ha hecho es tratar de tener una característica fundamentalmente recaudatoria. Si uno mira cómo funciona en el lugar en que funciona nuestra política, verá de que la cuestión de los ingresos es un elemento fundamental, donde además el caso de México es significativamente diferente al de otros países. En la mayor parte de los países del mundo, los ingresos de los gobiernos dependen fundamentalmente de los impuestos, y dentro de los impuestos dependen de dos tipos de impuestos: el impuesto sobre el consumo y el impuesto sobre los ingresos. En nuestro país el impuesto sobre los ingresos es el impuesto sobre la renta, y el impuesto sobre el consumo es el impuesto sobre el valor agregado, el IVA. Sin embargo, aproximadamente 40% de los ingresos del gobierno no dependen directamente de estas cuestiones, sino dependen de una manera u otra del funcionamiento de Pemex, lo cual crea condiciones sumamente diferentes. Los gastos del gobierno, cuando los analizamos, en el fondo lo que nos están diciendo es cuál es la filosofía política del gobierno. ¿Vamos a gastar más en educación o vamos a gastar más en defensa? ¿Vamos a gastar más en, digamos, promover la infraestructura o vamos a gastar más en cuestiones como salud? Creo que todo eso hay que definirlo, y hay que definirlo dentro de algo que no se debe olvidar, que es la función rectora en la economía que el gobierno tiene y que no puede ser prescindente. Creo que este ha sido otro elemento que la crisis nos está mostrando claramente, y es el regresar a la función que el gobierno debe tener como elemento rector de la economía. En el caso de la política monetaria, México adoptó un esquema muy en boga en los últimos tiempos, que es lo que se conoce como una política de objetivo de inflación. El gobierno fija todos los años lo que considera que sería el valor, digamos, deseable del aumento de precios si se diera, y lo ha fijado en los últimos años, incluido el actual, en un valor, en una inflación de 3% anual, más o menos 1%, donde el punto clave, sin lugar a dudas, es el 4%, que es lo que se pretende que no se va a superar. Y para hacer esto, el manejo que ha tenido en su función de lo que se conoce como política monetaria ha sido la fijación de una tasa líder de interés, que en el caso particular de México, y desde hace ya bastante tiempo, algo después de comenzada la crisis mundial, está en 4.5%. Esta es una segunda cuestión que la debemos dejar, y la tercera cuestión, que tiene que ver con lo cambiario, es que México, que tuvo diversos sistemas, tuvo un tipo de cambio fijo de 12 pesos con 50 de esa época durante un largo periodo, desde el año 1954 hasta el 1976. Luego tuvo un periodo de cambios múltiples en, digamos, la presidencia del presidente Salinas, unas bandas de precios para el tipo de cambio. El tipo de cambio no es otra cosa que el precio de la moneda extranjera en términos de nuestra propia moneda. Y actualmente tenemos un sistema fundamentalmente de lo que podríamos llamar flexible, donde en su mayor medida la oferta y la demanda en el mercado de divisas es la que determina el precio, o sea, el tipo de cambio. En todos estos sistemas entra a jugar un rol muy particular la cuestión financiera. El funcionamiento de una serie de cuestiones, solo para dar un ejemplo, la utilización de mercados de derivados. Cada vez que el presupuesto se hace en México, y dada la importancia que tiene Pemex dentro de la fijación del presupuesto de gobierno, se hace un estimado de cuánto podría ser el precio internacional del petróleo.
Muy bien, esa es una manera de analizarlo. Otra manera podría ser utilizar una serie de instrumentos financieros que nos permitan de alguna manera amarrar ciertos precios en los mercados internacionales, y lo cual nos permitiría manejarnos de una manera distinta. No estoy diciendo que necesariamente sea mejor o peor, pero sí nos está dando alternativas que podemos tener. El funcionamiento del mercado cambiario. México tiene en este momento un mercado de futuros del dólar. Estados Unidos en la Bolsa de Chicago tiene un mercado de futuros del peso. O sea, la utilización de herramientas financieras que son mucho más fáciles de entender que la complejidad que a veces mostramos y más fácil de utilizar, nos permitirían tomar decisiones donde, vuelvo a repetir, no es que sean mejores o peores, pero nos están dando alternativas. Y el tener alternativas siempre nos puede permitir funcionar de una manera mejor. ¿Qué es lo que ha demostrado la crisis? Yo diría que a nivel internacional nos ha demostrado de que la política monetaria que cuida solamente la cuestión de la inflación es insuficiente. Que la política monetaria debería ampliar sus funciones a impulsar el crecimiento, controlar de la mejor manera posible el crédito, que la política fiscal es algo más que poner iguales las cuentas de ingresos y gastos, y que debemos utilizar las herramientas de política fiscal para promover los objetivos que queremos alcanzar en un proyecto de país. Y del mismo modo lo tenemos en la cuestión cambiaria, donde con ese modelo que teníamos antes se nos dijo, no importa qué sistema tienen ustedes de política cambiaria, todos son compatibles con esto. Repito lo que decíamos antes, este esquema que teníamos, que estuvo funcionando para algunos países bien, para otros no tan bien, lo que nos demostró la crisis es que este sistema no fue capaz de prever la crisis, ni fue tampoco capaz de presentar las soluciones que necesitábamos para la crisis, y no está siendo capaz de permitirnos pensar en un sistema que podría ser diferente con posterioridad a la crisis. En el caso particular de México, hablamos mucho de los efectos de la crisis, pero si nos ponemos a analizar en detalle cuál ha sido el movimiento de la economía mexicana antes de la crisis y lo que tenemos hoy, creo que es válida la conclusión de que la crisis no ha creado los problemas actuales de México. Lo que ha hecho es magnificar problemas que veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y ahí es donde creo que entra a jugar, digamos, el elemento de por qué tenemos que conocer la política económica, por qué tenemos que actuar sobre la política económica, por qué es necesario que la política económica sea desarrollada, puesta en funcionamiento y controlada por la sociedad civil a través de sus distintos elementos. ¿Por qué necesitamos para garantizar esto una sociedad participativa? Durante mucho tiempo los economistas hemos defendido la tesis de que si la economía crece, todo lo demás nos será dado por añadidura. Y hemos generado enormes problemas en términos de distribución del ingreso y de crecimiento de la pobreza. Hoy en día estamos en condiciones de decir que la defensa de estas cuestiones, el mejorar la cantidad y la calidad del empleo, la protección social en todos los elementos que esto involucra, no es solamente un imperativo ético, sino también es una condición necesaria para dar más fuerza a la demanda interna, que a la vez sería esa especie de red de protección que podemos tener ante los shocks negativos que nos vengan desde afuera y que fueron muy evidentes en la crisis. Lo que también está claro de que lo único que puede garantizar que tengamos un esquema de crecimiento adecuado y, digamos, un esquema de protección social como el que estamos planteando, es entrar en una sociedad participativa. Una sociedad donde lo central sea hablar de una sociedad de ciudadanos, donde cada uno de nosotros sea consciente y cumplidor de sus obligaciones y defensor de sus derechos, y sea capaz de tener los mecanismos participativos que podemos tener. Y ahí es donde vienen las cuestiones de que algunas de las cosas que se nos están mostrando hoy, cuando analizamos los programas de los distintos partidos, lo primero que nos llama la atención, yo diría que son dos o tres cosas. Una,
y este no es solo el caso de México, desgraciadamente, de muchos países, lo electoral está por encima de lo político y se convierte en la primera finalidad. Lo segundo es que hay una gran similitud entre las propuestas. Las diferencias no son tan grandes, lo cual nos lleva a pensar si las diferencias ideológicas son tan grandes como deberían serlo. Y esto nos lleva necesariamente a la cuestión de a las propuestas, yo diría, les falta un algo. Casi todos están expresando una serie de anhelos que los tenemos, crear empleo, que la gente esté mejor, que no haya pobreza, etcétera, etcétera. Lo que en general no nos dicen, y es una palabra que la pondríamos así en grande, es la pregunta de ¿cómo? Y ahí es donde no se ven fundamentalmente las diferencias. Y si no somos capaces de decir el cómo, es porque no estamos pensando en un proyecto de largo plazo. Y ahí vuelvo que para definir el proyecto de largo plazo, la única manera de saber un proyecto de largo plazo es ponernos de acuerdo en una sociedad participativa en lo que debe ser un proyecto de país. Un proyecto de país que es expresar lo que queremos y ver cómo lo podemos lograr. Y esto significa trabajar sobre cuestiones como el consenso, entendido como la manera en que nos vamos a poner de acuerdo para analizar y diseñar lo que queremos ser. Y fundamentalmente es recordar, y tal vez eso hay que decirlo en un periodo justamente donde tenemos elecciones, una sociedad dividida no tiene posibilidades de crecimiento, lo cual hace cada vez más importante que busquemos la manera de solucionar nuestras diferencias poniéndonos de acuerdo sobre un proyecto común y trabajemos juntos, con todas las diferencias que podemos tener, en tratar de llevar adelante ese proyecto común. Con la salvedad, que ya lo dijimos, lo que tenemos hasta ahora pudo haber tenido una serie de virtudes, pero el proyecto que tenemos no ha sido capaz de hacer que el país crezca de una manera tal, y lo expreso tal vez en el elemento prioritario, no ha sido capaz de crear empleo en cantidad y calidad. Y si la situación no ha tenido problemas más grandes, es porque la cuestión del empleo en México ha tenido dos enormes válvulas de escape que de ninguna manera son las más deseables: la emigración y la informalidad. Maestro, todo esto que nos acaba de comentar yo creo que nos confronta con una responsabilidad social enorme. Y esto, si nosotros la lleváramos al aula, ¿qué habilidades y qué conocimientos necesitaría un docente y un alumno para el desarrollo de la cultura financiera? Yo creo que la cultura financiera no la podemos ver separada de las otras cosas que hemos estado olvidando por mucho tiempo. Creo que hay una serie de elementos que aparecen hoy y que los tenemos que estar defendiendo y que tal vez por mucho tiempo los hemos estado negando o postergando. Uno es la idea de lo sustentable. Y la idea de lo sustentable no es un capricho. Si no somos capaces, no digo en México, en el mundo, de superar una serie de cuestiones, estamos moviéndonos a un callejón sin salida. Estamos poniendo en peligro la subsistencia y las posibilidades de las generaciones venideras. La segunda cuestión tiene que ver con la responsabilidad social, una de las cuales es la responsabilidad empresarial y es la responsabilidad financiera. No podemos seguir con esquemas donde estemos violando la responsabilidad social de cada uno. No podemos seguir con esquemas donde lo financiero nos lleve a una situación de cada vez mayor división de la sociedad, división que se da en lo económico y en una serie de otras cuestiones, donde le quita a buena parte de la sociedad las posibilidades de salir adelante. No podemos seguir con un esquema económico y financiero que no nos permita erradicar ese fenómeno tan negativo que es la pobreza. Yo creo que ahí debemos poner el énfasis porque eso es lo central
en cualquier tipo de programa que estemos hablando. Los números hablan por sí solos, no estamos, lo que mencionaba anteriormente, podríamos repasar muchísimos otros números. El crecimiento que tuvo México, por supuesto, desde el 2007 ahora es todavía mucho más bajo, apenas creció por encima del 1%, lo cual quiere decir que estamos todavía peor en términos per cápita de que cuando comenzó la crisis. Si consideramos las distintas formas de medir esto que hemos definido como la situación de pobreza, la pobreza alimentaria, la pobreza, digamos, de capacitación, la pobreza patrimonial, pues la pobreza extrema, que podríamos decir, en este momento ocupa a más del 18% de la población del país. Y la pobreza total, así definida, estamos hablando de valores que están por encima del 45%. Esto es una situación inadmisible. Y estamos creando condiciones que lo que hacen es empeorar esto. Cuando hablamos de redes de protección social, y vuelvo a repetir los elementos que tienen que estar: empleo, educación, salud, vivienda, género, niñez, la cuestión de la seguridad social. Cuando hablamos de calidad del empleo, digamos, el problema de cantidad de empleos es que no creamos empleos suficientes, lo cual se ha visto atenuado, porque en la actualidad 10% de la población de México vive en los Estados Unidos. Por la salida, digamos, aunque últimamente ha bajado durante mucho tiempo, de 500,000 personas al año. Cuando hablamos de calidad del empleo, casi 50% de la gente que tiene empleo gana menos de 2 salarios mínimos. La gente que trabaja por cuenta propia, buena parte de lo cual es lo que definiríamos como informalidad, es prácticamente, en los estimados más conservadores, cerca del 33% de la población que tiene trabajo. Y un elemento que es totalmente incompatible con el nuevo milenio, diríamos, si vamos a la seguridad social, más del 60% de la gente que tiene trabajo no tiene acceso a la seguridad social. Todo esto nos lleva a una situación donde hay que repetir que lo que estamos planteando en términos de protección social, no estamos planteando nada nuevo. Se supone que todos estos temas están garantizados en la Constitución. Lo que sí es cierto es que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer para cumplir con ese precepto constitucional que habla de educación para todos, salud para todos, vivienda para todos, lo cual a su vez nos permitiría dar un impulso diferente a nuestra economía. Estas tasas que hemos conseguido mantener, digamos, en un esquema de un sector externo que para muchos está funcionando muy bien, pero que de alguna manera nos ha hecho muy dependientes de la economía de los Estados Unidos, lo cual puede tener sus ventajas, pero a la larga creo que tenemos que buscar un esquema de desarrollo más independiente. Y el esquema de desarrollo más independiente es, sin descuidar el sector externo, de seguir siendo un fuerte país exportador de ciertas cosas, tenemos que empezar a pensar en dinamizar la demanda interna, y eso lo vamos a hacer mejorando la situación de empleo, eliminando la pobreza y mejorando la distribución del ingreso. Muchísimas gracias. Profesores, pues el tiempo de la primera parte de esta sesión ha terminado. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas al correo, por medio de correo electrónico, por medio de foro, a través de esta página, de la página de la RIEME, o ya sea por una llamada telefónica en la extensión que aparece en las pantallas. En este momento vamos a dar inicio a la videoconferencia con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Ok, en estos momentos nos están comentando que no va a ser posible tener la videoconferencia con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Entonces vamos a dar inicio a las preguntas que tenemos. Esca Santo Tomás me comentan que sí está. Vamos a dar inicio a la videoconferencia con Esca Santo Tomás. Compañeros de la Esca Santo Tomás, muy buenas tardes. ¿Me escuchan, maestro? Nosotros no los alcanzamos a ver, pero ¿quién está por allá? Maestro Manelik, ¿está por allá usted? Sí, buenas tardes, maestra.
Aquí estamos. Maestro Manelik, muy buenas tardes. ¿Tendrán ustedes alguna pregunta para nuestro invitado? Sí, un pequeño comentario nada más por parte de una maestra. Adelante. Le quiero comentar, la pregunta que usted le hizo al expositor se me hizo muy interesante. Estoy segura de que es importante que nosotros desarrollemos esas habilidades con enfoque financiero en nuestros alumnos desde los primeros semestres. Yo doy en formación básica, pero no escuché la sugerencia del expositor, desde mi punto muy particular de vista no dio respuesta a esa interrogante. Me gustaría que me orientara de qué manera se puede fomentar o iniciar o encauzar a los alumnos de algo tan importante como es la cultura financiera en los primeros semestres. No en los últimos, ya no nos interesan los últimos, en los primeros semestres. Por favor. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Y yo creo que la pregunta es totalmente pertinente. Creo que todos estamos de acuerdo con que nuestras instituciones de enseñanza venimos arrastrando un déficit en lo que es la cultura financiera. Creo que lo que usted plantea también es cierto. Hemos puesto más énfasis en, digamos, lo financiero en los últimos años de la carrera en lugar de hacerlo en los primeros años. Y creo que en los primeros años lo que tenemos que hacer viene unido de lo que también tenemos que hacer en la cuestión de la economía. Lo primero que yo creo que es importante es tratar de mostrar tanto la economía como lo financiero como algo que está al alcance de todos. Dejar de mostrar, digamos, esta cuestión de que lo económico es algo así como magia que pertenece a algunos elegidos y lo financiero mucho más. El funcionamiento de muchos de los lugares financieros en su esquema no es diferente si comparamos, y permítanme hacer una comparación que puede parecer muy burda. Creo que existen elementos centrales para tomar decisión que son tan válidos en la Bolsa de Nueva York como son válidos en el tianguis que tenemos en la esquina de nuestra casa. Hay una serie de elementos que van a estar presentes y sobre eso son los que tenemos que funcionar. Tanto la economía como lo financiero se han ido sofisticando. La entrada de la matemática en ambos ha creado, digamos, una serie de alternativas, lo cual no quita que en estas cosas debemos ser capaces de volver a las bases. ¿Por qué aparece lo financiero al lado para apoyar lo económico y cuáles son sus principales herramientas? Eso es lo que tendríamos que volver y a mostrarlo cómo funciona todos los días. Es decir, hay una serie de elementos que han tenido una gran difusión últimamente y que creo que hay que rescatarlos y han tenido alguna difusión en México. Uno de ellos es la microfinanzas. Y cuando hablamos de microfinanzas estamos hablando de trasladar una serie de principios a la economía de todos los días de toda la gente. Y aparecen una serie de cosas que siempre las veíamos como cosas raras, pero a lo mejor son elementos que guardan una especie de corazón en lo financiero que son importantes. Tomemos un caso muy práctico que lo tenemos desarrollado en nuestra sociedad, las tandas, ¿no? Algo que lo hemos visto siempre como una cosa muy nuestra. Al fin y al cabo es un mecanismo financiero que tenemos que estar utilizando. Yo creo que en eso debemos familiarizar a la gente con lo que son las herramientas financieras, familiarizar a la gente con cómo esto ha ido desarrollándose y tratar de colocarlo también en esta relación que tenemos con lo internacional. Cuando uno trata de hablar de derivados financieros, un tema que se habla mucho y que todo el mundo lo ve como una cosa difícil, los derivados financieros sacan su nombre de que derivan de un elemento central que seguramente es económico, sin el cual no existirían ni tendrían razón de ser.
De ahí ha habido una serie de sofisticaciones en cosas que tampoco no son nuevas. Al fin y al cabo, si yo estoy haciendo una operación de compra-venta, puedo liquidarla tanto desde el punto de vista del comprador como del vendedor en el momento que la realizo, o puedo realizarla para una entrega futura, con una fijación de un contrato que tiene que ver con una situación futura. Estos mecanismos lo que han hecho, y lo interesante es que esto viene de lo empírico, no viene de lo teórico, ha sido que gente que trabajaba en una serie de actividades económicas se dio cuenta que este tipo de mecanismos les podrían servir para llevar adelante una serie de funciones financieras. Y cómo en estas funciones financieras han ido apareciendo una serie de cuestiones. El pensar que lo financiero es solamente la administración de riesgos es recortar el significado de lo financiero. Son muy importantes como funciones y son muy importantes para la economía de cada uno. El hecho de que yo pueda, de alguna manera, transferir el riesgo de ciertas operaciones, digamos, mediante mecanismos financieros, al fin y al cabo, digamos, tal vez hablemos de cosas nuevas hoy, pero los seguros existen desde hace muchísimo tiempo y no son otra cosa que transferir el riesgo, digamos, lo cual nos puede dar una cierta manera de funcionar mejor en ciertas actividades. Pero todo esto ha nacido de las propias necesidades y ha nacido que se ha ido sofisticando y que se ha ido aislando, es una cuestión que ha aparecido después, con un agregado que también tenemos que poner énfasis, y es en qué medida lo financiero en los últimos tiempos no ha tratado de volverse autónomo, donde mis decisiones financieras se empiezan a divorciar de mis decisiones económicas. Creo que ahí es donde tenemos que volver, y creo que en eso vienen juntos el llevar de nuevo a los orígenes y devolverle a la gente el dominio de lo que es lo económico y lo financiero. Pienso de que nuestros programas de estudio deberían comenzar por eso. Si usted me preguntara a mí qué es lo que yo creo que debería haber en un programa de una carrera de economía y coherente con eso lo financiero, yo le diría que tal vez lo primero que le daría a mis alumnos es que estudien historia. Y lo segundo que les daría a mis alumnos es que aprendan filosofía para entender el proceso en su completa dimensión. Más adelante, y para que se sofistiquen y podamos hacer, tal vez profundizar una serie de cosas, sí pondría un gran énfasis en la matemática. Pero creo que debemos volver a los orígenes. Creo que la economía como ciencia y lo financiero, digamos, unido a esto, se ha ido alejando de su origen y de las cosas que tiene que conocer. Y las cosas que tenemos que conocer no pueden estar separadas del elemento histórico. Nosotros estamos determinados de alguna manera en una serie de cuestiones y debemos funcionar de esa manera. No es lo mismo, digamos, cómo deberá funcionar nuestra economía dentro de nuestra concepción, cómo deberá funcionar lo financiero, aun cuando haya una serie de elementos comunes. Yo creo que el rescate, y usted lo ha dicho de una manera muy importante en su pregunta, debemos redefinir el primer año de estudio. El primer año de estudios debe estar basada en poder entender desde un punto de vista sencillo, casi empírico, el funcionamiento de las cosas, a la vez de proveer de los elementos teóricos. Yo soy de los que defienden, y podrá decirme que tal vez es un problema de edad, los cursos de los primeros años los debe dar gente que tenga experiencia. No tengo nada contra los recién egresados, pero a la gente hay que hacerle que tenga el gusto por estas cosas. El mejor caso, y ustedes lo saben, es el caso de las matemáticas. No puede ser que la mayoría de nuestros alumnos odien las matemáticas. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de enseñárselas como debe ser. Yo estoy en un departamento de estudios empresariales y creo que
También sucede que la mayoría de nuestros alumnos odian la economía porque no la hemos adaptado a lo que ellos están necesitando. Y ahí es donde creo que debemos rescatar. Y el principal rescate, lo repito, es poner el énfasis en los primeros cursos, y yo llevaría a los primeros cursos una revisión de planteles y una revisión de contenidos que hagan que la gente le encuentre el gusto a estas cosas y le encuentre el gusto de la mejor manera posible, relacionarlo con su propia vida. Gracias, gracias a la ESCA Santo Tomás por este enlace que tuvieron con nosotros. Nos despedimos de ustedes. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Bien, pues el tiempo de esta videoconferencia ha terminado. Todas las preguntas que han enviado en los espacios indicados de esta sesión aparecerán en el Repensar la Cultura Financiera wordpress.com, incluyendo las que no alcanzamos a leer. Y José Antonio, te pido de la manera más atenta que contestes todas estas preguntas que ahora sí que por falta de tiempo no alcanzamos a responder en este lapso, en este tiempo. A nombre de todo este equipo del Seminario de Repensar la Cultura Financiera y de esta octava sesión, damos las gracias al maestro Antonio Pica Ruiz por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y al maestro José Antonio Cerro Castiglione. Y por último, José Antonio, te pedimos que nos des una reflexión acerca de este tema para cerrar toda esta sesión. Yo querría volver al esquema de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en México en general. Y tenemos una serie de problemas, algunos lo hemos mencionado, la cuestión del empleo. Tenemos la necesidad de volver a lo productivo. Si vemos el crecimiento de México o la evolución de los últimos años, nuestro sector agropecuario está descuidado y nuestro sector industrial está en decrecimiento. Y si ustedes se fijan, entre los graves problemas que tienen ambos, aparece la falta de financiamiento. Creo que debemos rescatar esas cuestiones. La producción y la comercialización no pueden estar separadas del esquema de financiamiento. Si uno mira lo que se destina en términos de financiamiento en un país como México para el sector agropecuario, la primera conclusión es imposible que un sector así pueda crecer con un financiamiento casi inexistente. Creo que debemos volver a una cuestión de integralidad. No debemos hablar de política agrícola, debemos hablar de política del sector rural. Creo que debemos volver a repensar, incluido lo financiero, nuestra inserción en el mundo. Yo creo que debemos diversificar nuestra política comercial. No quiero decir que le vendamos menos al mercado más grande del mundo, que es al que le vendemos, sino que empecemos a trabajar con otros. Creo que debemos tener una manera diferente de incorporarnos al mundo. Creo que hoy en día se están dando opciones que deberíamos empezar a explorarlas. Dentro de un mes y medio vamos a tener en México la reunión del Grupo de los 20. Creo que es la oportunidad para México como país anfitrión de plantear todas aquellas asignaturas pendientes que no se están tratando en el Grupo de los 20 y que la mejor manera que tenemos de plantearla es buscar quiénes van a ser nuestros aliados, y nuestros aliados van a ser los países emergentes, aquellos que están en el BRIC, aquellos que están en algunos de los otros elementos, como el caso de Turquía, el caso de Indonesia, el caso de Corea en algunas medidas. Creo que ahí debe estar nuestra propuesta. Nuestra propuesta debe ser diferente. No debemos dejar de lado las cosas que ya se están planteando. Debemos ser capaces de imponer de que se hagan, que este nuevo diseño de la arquitectura financiera mundial no sea una cuestión vacía, sino que tenga un contenido y que sirva para poder llevar adelante estos programas de crecimiento económico con crecimiento social en una sociedad participativa. Muchísimas gracias.
Si alguno de ustedes está interesado en tener una copia de la videoconferencia, en breve podrán bajarla de la página de la RIEME. Nuevamente, gracias y los invitamos a la siguiente sesión el próximo 30 de mayo de nuestro seminario de Repensar la Cultura Financiera con el tema Reforma Fiscal y Economía Doméstica, con nuestro invitado, el doctor Jesús Valdés Díaz de Villegas, de la Universidad Iberoamericana. También los invitamos el miércoles 16 de mayo a seguir la transmisión del seminario de Repensar la Bioquímica con la maestra Andoni Garritz con el tema Conocimiento Pedagógico en la Biotecnología a través del perfil conceptual de Martimer, y el miércoles 25 de mayo con el maestro José Luis Torres Guerrero con el tema Metodologías de Investigación Cualitativas en Ambientes de Resolución de Problemas. Reiteramos nuestro agradecimiento y hasta pronto. Más grandes del mundo.